Bueno, este otro trabajo es estudiar la influencia de la concentración de calcio y caseína sobre las características biológicas de queso untable probiótico con colesterol reducido. Mi trabajo. El objetivo fue obtener queso untable con adecuadas características biológicas, texturales y sensoriales, y además que sea probiótico y con colesterol reducido, y adicionado y o fortificado con calcio y proteínas lácteas. A manera de introducción, sabemos que el colesterol es muy importante en el cuerpo humano, es precursor de hormonas, ácidos biliares y vitamina D, pero altos niveles séricos asociados a alimentación con exceso del mismo provocan arteriosclerosis, causando enfermedades cerebrovasculares y coronarias. Aún así, el 80% del colesterol está determinado por la genética de cada uno y solo el 20% puede manejarse o controlarse con la dieta. Pero bueno, muchas veces este 20% es lo que determina que uno sea hipercolesterolémico o no, ¿no es cierto? Por eso sigue siendo importante. Los productos descremados, que no tienen la grasa ni tampoco el colesterol, carecen de grasa y por ende carecen de colesterol, vitaminas liposolubles, principalmente la D, que es antirraquítica, y ácidos grasos esenciales, los CLA, que son muy importantes, ¿no?, por todas las propiedades que tienen. Y además su valor calórico y propiedades organolépticas, como el flavor, palatabilidad y cremosidad, están disminuidos con respecto a los productos con grasa, bastante disminuidos. Yo siempre digo, comparar un helado de agua o un helado de leche, ¿no? No tiene nada que ver la textura. En cuanto a la extracción de colesterol, también lo hicimos con beta-ciclohestrina, que permite extraer más del 90%. En cuanto a microorganismos probióticos, usamos LK6, y esta matriz tiene características que permiten muy alta viabilidad de los mismos. En cuanto al calcio, sabemos que es muy importante para el cuerpo humano, tiene funciones de regulación cardíaca, contracción muscular, etc. Por eso se está usando mucho fortificar o al menos adicionar los productos con calcio. Lo que pasa es que genera determinados cambios en gusto, en textura, que hay que tratar de evaluarlos. En cuanto a las proteínas lácteas, que también agregamos, sabemos que tiene una elevada biodisponibilidad de aminoácidos, principalmente esenciales, alto valor biológico, principalmente hablamos de las proteínas de suero, que tienen un 50% más de valor biológico que las caseínas y un 25% más que las proteínas de huevo. Por eso, y porque el suero es un efluente bastante complicado de trabajar, se están revalorizando desde hace bastante, ¿no? Y también que las proteínas lácteas mejoran la biodisponibilidad del calcio. Nosotros utilizamos un proceso, como dice ahí, sin sinéresis. En los quesos untables normalmente hay una sinéresis que es medianamente reducida, pero sinéresis al fin, que genera suero, y dijimos un efluente complicado de trabajar. Nosotros sin sinéresis, con estas variables que hemos utilizado, logramos un producto obviamente con mayor rendimiento. Como metodología, bueno, usamos un diseño factorial de dos variables en 3 niveles. Las dos variables fueron concentración de calcio, X1, y concentración de caseína, X2, entre esos valores. Ahí aparece la tabla. 0, menos 1 y más 1 son justamente las variables en forma codificada, ¿no?, como dije antes. La elaboración, rápidamente, hubo una primera etapa que se generó una base láctea de leche reconstituida al 23% con leche en polvo entera. Esta se homogenizó, porque es la que tiene el colesterol, ¿no? Se homogenizó, se adicionó beta-ciclohestrina, se extrajo el colesterol con ella y se logró una base con menos de 5 miligramos por ciento, que es una de las condiciones que el código pide para clasificarlo como sin colesterol. Nosotros no llegamos a cumplir con la parte de grasas saturadas, por eso no podemos decir sin colesterol, aunque la concentración que obtenemos cumple con esa parte, ¿no? Y decimos con colesterol reducido. Luego se adicionaron los otros ingredientes sin colesterol o con bajísimo porcentaje, que son los que aparecen ahí. Se homogenizó, se adicionaron los microorganismos probióticos, el LK6, fermento de yogur para bajar el pH, porque sabemos que los probióticos no son muy acidificantes, necesitamos coagular, bajar el pH a 4,6, ¿no? Y cuajo bovino, porque es un queso que tiene coagulación, o sea, una coagulación ácido enzimática. Luego, esta coagulación se hace en forma lenta, en la bibliografía
dice 10, 12 horas, nosotros lo hemos hecho entre 6 y 8 horas en nuestro trabajo, y sin desolado, como dije hoy, finalizando la coagulación a pH 5.2 y homogeneizando para mejorar los aspectos texturales, el brillo, la suavidad superficial, y posteriormente almacenamiento a 5 grados. En cuanto a las determinaciones geométricas, también hicimos regramas de esfuerzo de corte en función del gradiente de formación y esfuerzo de corte en función del tiempo de cizallamiento de la muestra con el sensor, el viscosímetro concéntrico, el tubo concéntrico, perdón, que aparece ahí a la izquierda arriba. Pero los regramas de esfuerzo de corte en función del gradiente de formación fue bastante raro que aparece arriba a la derecha. Por ende, los modelos que aplicamos para leche fermentada aquí no anduvieron bien. Entonces tuvimos que, a partir del modelo de ley de potencia, que es este que está acá, pasar el gradiente de formación, que es este punto, dividiendo para obtener la viscosidad y linealizar este modelo, y ahí sí obtuvimos valores adecuados. Y en el caso del esfuerzo de corte en función del tiempo de cizallamiento, fíjense que este modelo es el de Ullmann, pero alterado aplicando el logaritmo neperiano en el miembro izquierdo. Esos dos cambios tuvimos que hacer porque el producto se comporta biológicamente raro. Bueno, el análisis estadístico es similar al anterior. Utilizamos un polinomio de segundo grado con las variables codificadas y evaluamos a distintos tiempos de almacenamiento, 1, 15 y 29 días. Y también aplicamos superficies de respuesta y líneas de control. Como resultados, vimos que la concentración de calcio mostró influencia inversa sobre el índice de consistencia, el índice de tisotropía y los parámetros A y B de Ullmann, pero la concentración de caseína una influencia directa. Se podría explicar debido a que la mayor concentración de caseína genera mayor cantidad de sitios activos a la clasificación, o sea, tiene que ver con la funcionalidad. La funcionalidad de la caseína es 2,5, ¿no? Recuerden que si la funcionalidad es 2, se obtienen polímeros lineales, más de 2 se empiezan a ramificar, generándose una matriz más cross-linkeada, o sea, una mayor cantidad de enlaces intercadenas que eleva los parámetros biológicos. Sin calcio o muy bajas concentraciones, la interacción caseína-caseína es más fuerte, entonces los parámetros biológicos aumentan y se favorece esta formación de enlaces intermoleculares y el cross-linkeado, generándose una estructura más sólida y resistente, que sería un efecto similar al aumento de la concentración de caseína. Estoy hablando de la disminución de calcio. Si la concentración de calcio aumenta, la formación de estos enlaces se debilita. La agregada de calcio modifica la conformación de las caseínas, transformando la estructura abierta en una estructura más cerrada, disminuyendo la interacción proteína-proteína y por ende la firmeza de la estructura. Y ahí tienen la superficie de respuesta que hemos obtenido para los 4 parámetros biológicos que dijimos antes, K, I, T, A y B, en función de las dos variables. Bueno, recordemos que el índice de consistencia acá está asociado a la consistencia y viscosidad, el N al comportamiento del fluido, que el índice de tisotropía, o sea, la tisotropía se relaciona principalmente en enlaces no covalentes, A la resistencia inicial a la deformación y B a la velocidad con que se destruye la estructura. Los 4 parámetros aumentaron con el tiempo de vida útil, mientras que N disminuyó alejándose su comportamiento del newtoniano. Según lo que calculamos que fue la variación porcentual durante el tiempo de almacenamiento, se observa que existe una influencia inversa y de orden similar por parte de ambas variables en la variación de los 4 parámetros durante la vida útil. Es decir, a mayores concentraciones de calcio y caseína, menores son las variaciones de los parámetros biológicos en el tiempo, lo cual significa una mayor estabilidad biológica del producto. Sobre N, ambas variables tienen influencia inversa, es decir, menores valores de N se obtienen con las máximas concentraciones de calcio y caseína. Se aleja del comportamiento newtoniano, resultando el fluido, isotrópico, por lo cual sus características biológicas dependen en mayor medida del tratamiento mecánico que recibe, lo que debe tenerse muy en cuenta en el diseño de adopción de bombas, cañerías, válvulas y accesorios para una correcta calidad textural y reológica del producto final.
Una cosa es hacer un laboratorio en planta piloto y otra cosa es hacer una fábrica con 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 litros. Todo eso hay que transportarlo con bombas. Normalmente se usan bombas regulares, ¿no? Que le dan poca agitación mecánica, pero bueno, le dan una agitación mecánica, va por cañerías, hay que enfriarlo, hay que pasar por el equipo de placas normalmente, eso va a un dosificador. Todo ese tratamiento mecánico hay que tenerlo en cuenta para ver cómo sale al final el producto. Las empresas siempre lo hicieron, lo que pasa es que normalmente fue por prueba y error. Agregarle más gelificante, a ver, y sale muy líquido, o sea, no se agrega más gelificante. ¿Cuánto? Y vamos a probar. Esto trata de tener un método estadístico de análisis, ¿no? Bueno, en cuanto a la textura, se realizaron evaluaciones sensoriales de parámetros texturales importantes, determinantes de la calidad, con un panel de evaluadores entrenados del ITA donde trabajamos. Los parámetros cuantificados fueron consistencia, unidad, suavidad del paladar y astringencia. Se obtuvieron muy buenos valores según la siguiente gráfica. Se observa que los tres, o sea, valores muy altos de consistencia, unidad y suavidad del paladar, lo cual es deseable, y valores muy bajos de astringencia, lo cual también es deseable. Bueno, como conclusión final, se pudo lograr un queso untable de alta actividad acuosa y elevada humedad, con colesterol reducido más del 90%, probiótico reducido en grasas, porque esto lo obtuvimos con 6% de grasas, y el código dice que para que sea reducido en grasas tiene que tener como máximo un 50% de la cantidad de grasa del producto original, tal cual. Y los quesos untables del mercado tienen entre 18 y 22% de grasa, promedio 20% de grasa. O sea que de 10% para abajo se puede clasificar como reducido en grasa. Y además, fortificado con calcio, porque el valor máximo de la variable de concentración de calcio lo elegimos para que pueda catalogarse como fortificado, y adicionado con aminoácidos esenciales en cuanto a que pusimos proteínas de suero. ¿Por qué? Porque el producto tiene un 30% de sólidos totales. Hoy hablamos que reconstituimos leche, mejor dicho, una base láctea inicial al 23%, ¿se acuerdan? Con leche polvo entera. El otro 7%, justamente agregamos leche en polvo descremada y o WPC 35, de modo de ir variando la concentración de caseína. Bueno, con características biológicas texturales muy adecuadas para su producción a gran escala y consumo masivo. De queso untable está presentada una patente de NIPI y está aceptada. Entonces, esperamos que alguna empresa le interese.